Varias observaciones ha hecho Diego García Sayán, muchas de ellas, si no todas, son de fondo, por supuesto. No vamos a confundir y creer que algunas de esas son simplemente de forma, son los adornitos, son los espejitos como para que nos distraigamos. No, las observaciones que hace a cómo está la justicia en Bolivia son observaciones de fondo. Y un punto que él ha ratificado es un punto del que se discutió bastante acá en Bolivia en su momento. Y no en una, en dos oportunidades. Y fue la discusión que acompañó precisamente la iniciativa del gobierno, en ese momento el gobierno de turno, respecto a ir a elecciones, a elegir autoridades del Poder Judicial y que éstas sean elegidas a través de operadores políticos, seleccionadas por operadores políticos y elegidas en votaciones, en dos votaciones que fueron mayoritariamente ganadas por el voto blanco y nulo, con abstencionismo más, de paso, ¿no? Como para ponerle cherry en la torta. Eso es lo que ha descrito Diego García Sayán, del fracaso de esas dos experiencias que no hicieron más que sumir más en el fondo todavía a la justicia. La justicia boliviana ha tenido una virtud, demostrarnos absolutamente a todos de que el fondo no había sido el límite, de que se puede seguir escarbando y se puede seguir cayendo más. Son observaciones de fondo las que tiene Diego García Sayán, que hacen que tengamos que pensar rápidamente en que esta justicia tiene que ser absolutamente cambiada. Hemos invitado al doctor Israel Quino, a quien agradezco mucho por estar con nosotros, constitucionalista, un hombre que conoce muchísimo de las leyes y que nos aporta siempre con su análisis, que es muy valioso además. Mi querido doctor, ¿cómo le va? Estimado Jorge, buenas noches, agradecido por la invitación. Cordial saludo a la audiencia de Cadena en todo el país. No son observaciones de forma. Parto por ahí, porque sí, de verdad que las escuché, las leí, las volví a revisar y ninguna de ellas me pareció de forma. Creo que todas atacan al fondo de lo que está ocurriendo con la justicia, esta justicia que realmente no está para nada bien. Desde luego que sí, Jorge, son observaciones a la estructura del sistema judicial. Minimizar las mismas es ocultar una verdad, ¿no?, que ya es lapidaria en nuestra sociedad, cuando tenemos un sistema judicial que no responde ni a las necesidades de acceso a la justicia, ni a los momentos, como lo decía el relator, ¿no? Tenemos un modelo de gestión judicial ya desgastado, no acorde a nuestra realidad, pero además profundizado por la corrupción y la politización. En tanto y cuanto la justicia siga respondiendo funcionalmente al poder, nada va a cambiar. Un paquete de leyes, o otra nueva cumbre, otras buenas intenciones, o minimizar las declaraciones, primero del relator y luego en particular el último comunicado del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Bolivia respecto al caso del juzgamiento de la señora Áñez, son preocupantes, ¿no? No se puede dejar de lado estas observaciones. Creo que el otro elemento también importante tiene que ver con la transitoriedad de los administradores de justicia. Es inconcebible, Jorge, que desde el año 2010, con la 025 se pone en vigencia, se declaran transitorios los cargos de los operadores de justicia en el país. 12 años después, hay más de 500 jueces en Bolivia que no han dado un examen para quedarse en sus cargos. Entonces, eso genera pues una desinstitucionalización del Poder Judicial en el país, y mientras eso no cambie, no mejore, no tenemos garantía de libertad de acceso a la justicia. Yo cuestionaba en su momento, decía, hay a ver, lo que dice Diego García Sayán, 47% no son titulares. Sí. Hay otros jueces que inexplicablemente, y que solamente en Bolivia puede ocurrir eso, tienen más procesos que los mismos procesados que ellos tienen que administrar, que tienen denuncias en la fiscalía, que tienen denuncias por una, por otra cosa. Hay un ejemplo acá muy claro en La Paz, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puede administrar justicia alguien que tiene más procesos que los mismos procesados? Porque la norma, además, administrativa disciplinaria del órgano judicial es endeble, ¿no? Los jueces se ríen en la norma disciplinaria. Cuando los procesa el Consejo de la Magistratura, después de un mes de procesamiento, o les sacan la lengua o les dan medio día de haber de descuento, pero nada más. Porque cuando un juez se equivoca, es prevaricato. No se puede entender de otra forma, porque estamos hablando de alguien que imparte justicia, que está dirimiendo en un proceso judicial. Es inconcebible que todo sea administrativo y el Consejo de la Magistratura haya fallado en el país durante estos dos procesos, y tú lo decías muy bien, de elecciones judiciales, en el que no ha cambiado absolutamente nada.
La observación del relator dice que no tenemos jueces idóneos y el mecanismo de elección de nuestras máximas autoridades, desde donde se eligen las máximas autoridades departamentales, los ministros de la Suprema eligen las máximas autoridades departamentales, que son los vocales. El Consejo de la Magistratura que elegimos por voto eligen los jueces de todo el país. Entonces ahí radica un enorme problema. Y con el ejemplo que tú ponías, ¿cómo es posible que un Consejo de la Magistratura todavía avale la designación de un juez aquí en La Paz que estaba imputado y lo pone como juez, ¿no? En materia penal? Esas incongruencias tenemos en nuestro sistema. En tanto y cuanto no se genera un cambio generacional, Jorge, es decir, no se reestructure, pero funcionalmente a la justicia en el país, si estos 500 jueces no han dado examen, ¿por qué esperar, como ya se está advirtiendo, hasta diciembre, hasta que den examen? Que los destituyan ahora, Jorge, y convoquen en los siguientes 60 días una convocatoria nacional, nuevos profesionales, nuevos jóvenes que puedan ocupar esos cargos. Cambio generacional en la justicia boliviana, porque si no, va a ocurrir lo que ocurrió en el 2001, cuando se cambiaron jueces inquisidores, se pusieron la camiseta de jueces acusadores, y ¿en qué ha cambiado? 7 de cada 10 internos en las cárceles son detenidos preventivos. Entonces, la reforma procesal penal no ha servido nada a 20 años de su vigencia. Bueno, y es lo que dice García Sayán, ¿cierto? Hay un uso excesivo de la detención preventiva. Está siendo utilizada como una regla la detención preventiva, cuando debiera ser la excepción. Ya hace más de 5 años se hablaba del plan de las manillas electrónicas, Jorge. ¿Por qué? ¿Por qué continuar, ¿no?, hacinando las cárceles y los jueces aplicando, bueno, no enervas los riesgos procesales adentro? No es así, no es que no tiene trabajo, o jueces porque el imputado le presenta una fotocopia ilegible del domicilio, dicen que no tiene domicilio y lo manda a una cárcel de San Pedro. Esas incongruencias aplican los jueces, y mientras la norma continúe con reformas, contrarreformas penales, y no genere garantía de acceso y debido proceso, vamos a continuar con esto. Ahora, del otro lado también hay que ponerse a pensar que la detención domiciliaria es un chiste. No, por supuesto. Es un muy mal chiste. Porque te mandan con detención domiciliaria porque tuviste la posibilidad de entregar algunos papeles para obtener ese beneficio, y quienes están con detención domiciliaria caminan las calles como absolutamente nada. Y ahora anda a quejarte al juez y decirle, mira, el detenido domiciliario está en las calles. O sea, tampoco hay forma de controlar aquello. Tú muy bien mencionabas que había el plan de las manillas electrónicas, como en otros países. El detenido domiciliario tiene que estar en su domicilio. Sale del espacio delimitado, inmediatamente se activa de esas manillas. Pero aquí ni eso funciona, porque no hay directamente. No tenemos una política criminal en el país, ¿no?, que en este momento, en cuanto a la aplicación de la vigencia, pueda responder y aplicar la tecnología a las medidas procesal penales y a los procesos de garantía y reinserción social que dice la Constitución. No hay absolutamente nada más. Clasificación de internos, Jorge, régimen penitenciario, cada vez que informa, nos informa el incremento de detenidos preventivos en Bolivia, más allá de los sentenciados, pero no existe el proceso de clasificación de los mismos. ¿Cuáles son las políticas de reinserción social que el Estado debe garantizar? En el caso de arrestos domiciliarios, se supone que el Estado debe garantizar que esa persona que recibe esa medida sustitutiva tiene pues también que cumplir procesalmente a las obligaciones que el juez le impone. Tampoco pueden. Cuando disponen escoltas, no hay policías. O sea, estamos en un estado muy lamentable. Y en tanto y cuanto el poder político no responda a las necesidades del pueblo, es engañarle al pueblo y a la comunidad litigante que día a día va, y cuando pasan los juzgados, Jorge, aquí en la calle Potosí, la gente pasa persinándose y dice, ojalá nunca caiga aquí, porque aquí lo último que voy a encontrar es justicia. Mira, hay procesos que duran 10, 11, 15 años. Se suspenden las audiencias cada nada porque le dolió la cabeza al presidente del tribunal de sentencia, o porque esto, porque el otro, y se suspenden. Claro, la administración de justicia es un caos, de verdad que es una cosa que está realmente muy mal. Yo decía a modo irónico y de sarcasmo, la justicia boliviana sí ha tenido la virtud de algo, demostrarnos que el fondo no había sido el límite. Siempre se puede caer un poco más. Ahora, estamos conversando con el doctor Israel Quino, que es constitucionalista, analista además en temas jurídicos. Creo que hay dos momentos que hay que diferenciarlos.
Uno han sido las observaciones que hace el propio García Sayán a través de su cuenta de Twitter sobre el proceso contra la expresidenta Áñez. El informe que viene de la ONU posteriormente y el informe o el comunicado de la Unión Europea. Ese es un paquete. Y el otro es el informe que el día de ayer presentó ya en Ginebra, porque ese informe se trabaja en base a su visita acá en Bolivia. Creo que son dos cosas diferentes, ¿o me equivoco? Son dos momentos diferentes que han hecho coyuntura. Uno que responde a la visita del señor García Sayán en el mes de febrero en el país, cuando emite un informe preliminar, se pronuncia públicamente y pues en términos de coyuntura política, las autoridades también nacionales han tenido buena receptividad respecto a las aclaraciones que realizó el relator. Cuando, antes que presente el informe en el 50 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, pues tuitea, ¿no?, una serie de contenidos que alarman también a la comunidad política en el país y generan apreciaciones, por supuesto, también que han generado mucha preocupación. Primero porque después de la sentencia de la ex senadora Áñez se pronuncia el señor García Sayán, se emite un comunicado del alto comisionado de Naciones Unidas en la oficina en Bolivia, cuestionan el debido proceso y luego se presenta el informe de Ginebra. Una coyuntura muy particular que llama poderosamente la atención. No se la debe minimizar, Jorge, y el Estado no puede hacer oídos sordos de estos pronunciamientos internacionales respecto a nuestra justicia. Si un Estado democrático no logra garantizarle a un ciudadano el acceso como derecho y como garantía a la justicia, entonces está fallando en términos democráticos inclusive, ¿no?, de garantizarle a cualquier ciudadano que cualquier lesión en su derecho va a estar respaldada y custodiada por el Estado. En estos casos, no, estas recomendaciones tienen que ser aplicadas por el Estado boliviano de manera progresiva, por toda la institucionalidad democrática, el legislativo con las leyes. El tema presupuestario no veo un problema ahí, Jorge, un tema del Ejecutivo que puede modificar la ley, o en septiembre cuando se haga la ley financiera y se proyecte para el último trimestre, ya se puede, no sé, duplicar cuando menos el 0.5% del presupuesto general del Estado que tiene el Poder Judicial. Una de las observaciones del relator García Sayán es justamente esa, ¿no? Esa dualidad en cuanto al manejo administrativo y financiero y la ejecución presupuestaria del órgano judicial, uno en el Consejo de la Magistratura, otro en el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, no se entiende muy bien. Estas son unas fallas transversales de nuestra propia justicia en el país y por supuesto esto tiene que el Estado asumir las observaciones, no las puede guardar, ¿no?, y tiene que aplicarlas de manera progresiva. Solamente así los ojos internacionales van a tener una muestra de mejoras respecto a la justicia en Bolivia. Bueno, tiene que ser progresiva y rápida. Inmediata, por supuesto. Inmediata, porque esto ya no puede seguir más. Minimizarlo o tratar de adornarlo, no. El problema es serio. El Reino Unido, por ejemplo, el día de hoy, solamente acotación de lo que estábamos hablando, querido Israel, el Reino Unido, mediante su Ministerio de Asuntos Exteriores, se sumó a la preocupación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, en Bolivia, y el relator de la ONU, Diego García Sayán, respecto a cómo se ha desarrollado el juicio contra Yanine Áñez. Compartimos las preocupaciones procedimentales señaladas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respecto a la forma en que se condujo este juicio. También compartimos las preocupaciones del relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, sobre la posible intervención política en el proceso judicial, dice un pronunciamiento del Ministerio Británico. Así están las cosas. La reforma judicial enfrenta todos estos desafíos. Creo que han sido ya demasiados organismos y todos coinciden en lo mismo: falta de independencia, no tenemos jueces titulares, la mayoría tienen que ser elegidos, hay acefalías y otros que no son titulares. Si uno se pregunta qué tan mal está la justicia, puede darse una vueltita por la Fiscalía de la Paz y ver quiénes tienen procesos bien delicados, y se va a encontrar que algunos de esos están de jueces, administrando justicia quienes tienen procesos delicados. No son procesos que puedan ser emergentes de su actividad, no, son procesos anteriores a ser jueces, solamente como un dato. Doctor Quino, gracias por estar con nosotros. Agradecido por la invitación, estimado Jorge, a ustedes aquí en el canal y a la audiencia en todo el país. Por esto, buen descanso, buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos en Noche Sin Tregua, 22:58. 1 hora sin parar, señora, tenga un poquito de piedad de nosotros.
Un cafecito y ya volvemos.